Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos chismes que hacen que nuestras mandíbulas caigan al suelo y nuestros ojos se abran como platos. Sí, amigos, estamos hablando de Asterisco Ande y Kerem envueltos en un escándalo alucinante. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y honestamente, ¿quién no lo es? Han sido la pareja de moda en el mundo del espectáculo durante un tiempo, y de repente ¡boom! Este título, que suena a película de Hollywood, ha explotado en todas partes. Así que si quieren saber todos los detalles jugosos, las especulaciones, y lo que realmente podría estar pasando detrás de las cámaras, quédense conmigo. Pero antes de empezar con todo el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Apoyar nuestro contenido nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. El titular, Ande y Kerem envueltos en escándalo alucinante, ha sido la chispa que ha prendido la pradera de las redes sociales y los medios de comunicación. Para aquellos que no están tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkam fue innegable, y esa química traspasó la pantalla, cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Desde que se confirmó su relación, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas. Sus publicaciones juntos, sus gestos de cariño, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Eran, para muchos, la pareja perfecta. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, la fama y la atención constante pueden ser una espada de doble filo. Y parece que Hande y Kerem no han estado exentos de esa dualidad. El escándalo del que hablamos, ese que nos ha dejado a todos con la boca abierta, no es precisamente un chisme menor. Ha involucrado rumores, supuestas infidelidades, reconciliaciones secretas, y un nivel de drama digno de una telenovela turca, y eso que ellos son los protagonistas. La cosa empezó a ponerse turbia hace unos meses, cuando empezaron a circular rumores de que la relación de Hande y Kerem estaba pasando por un momento muy difícil. Al principio eran solo susurros, habladurías en foros y comentarios en redes sociales. Pero con el tiempo estos susurros se convirtieron en gritos, y los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena historia, empezaron a darle cobertura. Uno de los primeros indicios fuertes de que algo no andaba bien fue la ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales. Hande y Kerem solían compartir muchos momentos de su vida privada con sus fans, fotos de sus viajes, cenas y simplemente momentos cotidianos. De repente estas publicaciones se volvieron esporádicas y luego, casi inexistentes. Esto, por supuesto, encendió las alarmas de sus seguidores más atentos. ¿Están distanciados? ¿Se han dado un respiro? ¿Ha terminado todo? Las preguntas llovían. Luego comenzaron a surgir rumores más serios. Se hablaba de supuestas infidelidades por parte de Kerem. Nombres de otras mujeres empezaron a sonar, y la imaginación de los fans y de la prensa se disparó. Algunas de estas mujeres eran actrices con las que Kerem supuestamente había estado trabajando o había coincidido en eventos. Las teorías conspirativas empezaron a florecer, que si se conocieron en secreto, que si hubo un encuentro prohibido, que si Hande lo descubrió. La verdad es que en el torbellino de información, es difícil discernir qué era cierto y qué era pura invención. Lo que sí se hizo evidente es que la pareja se volvió mucho más reservada. Sus apariciones públicas se redujeron, y cuando se les veía juntos parecían distantes o incluso tensos. Los paparazzi intentaban captar cualquier señal de crisis, cualquier gesto que confirmara los rumores. Y como suele ocurrir, a veces captan imágenes que luego son interpretadas de 1000 maneras diferentes. Un cruce de miradas, una conversación aparentemente seria, una foto donde no se les ve sonriendo, todo se convertía en evidencia de un posible conflicto. Y aquí es donde entra la parte alucinante del titular. Los rumores se volvieron cada vez más salvajes. Se llegó a decir que Hande había descubierto mensajes o llamadas comprometedores en el teléfono de Kerem. Otros especulaban con que Kerem, a pesar de su amor por Hande, no podía resistir la tentación de coquetear con otras mujeres, lo que habría llevado a discusiones muy fuertes. La intensidad de estas especulaciones era tal,
que algunos fans empezaron a tomar partido, defendiendo a uno u otro o atacando a las supuestas terceras en discordia. Por supuesto, ni Ande ni Kerem emitieron comunicados oficiales ni confirmaron ni desmintieron directamente estos rumores durante mucho tiempo. Esta falta de comunicación por su parte, si bien comprensible desde el punto de vista de querer proteger su privacidad, alimentó aún más el misterio y la especulación. Cuando los famosos guardan silencio ante un escándalo, la gente tiende a imaginar lo peor, o al menos, a rellenar los huecos con sus propias teorías. Hubo momentos en los que parecía que la pareja había roto definitivamente. Las publicaciones de uno sin el otro, los viajes por separado, y la ausencia de cualquier declaración pública sobre su relación daban a entender que el fin era inminente. Los titulares de los medios internacionales, que inicialmente celebraban su amor, ahora se centraban en su posible ruptura. Fue un golpe duro para muchos de sus seguidores que esperaban que su historia de amor tuviera un final de cuento de hadas. Pero justo cuando todos pensaban que era el adiós definitivo, aparecieron señales de que quizás la historia no había terminado. De repente se les vio juntos de nuevo en eventos sociales, o incluso compartiendo publicaciones que, aunque discretas, daban a entender que estaban intentando superar las dificultades. Esto llevó a una nueva ola de especulaciones. ¿Se reconciliaron? ¿Fue solo una crisis pasajera? ¿Están intentando mantener su relación en secreto? La teoría de la reconciliación secreta se volvió muy popular. Se hablaba de que habían decidido darle una segunda oportunidad a su relación, pero esta vez, queriendo mantenerla alejada del ojo público y de la presión mediática. Si esto era cierto, la estrategia parecía estar funcionando, al menos hasta cierto punto, ya que seguían apareciendo juntos de vez en cuando, alimentando la esperanza de sus fans más leales. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la naturaleza de las acusaciones son lo que realmente eleva este caso a la categoría de alucinante. No se trata de un simple desacuerdo o una crisis de pareja común. Se han tejido historias complejas con supuestas traiciones y juegos de poder que hacen que el público se enganche y quiera saber más. Es el tipo de drama que, aunque lamentable para los involucrados, genera un tráfico inmenso en los medios de entretenimiento. Lo interesante de estos escándalos es cómo reflejan la naturaleza de la fama y la relación entre las celebridades y su público. Por un lado, los fans se sienten parte de la vida de sus ídolos, y celebran sus éxitos y su amor. Pero por otro lado, cuando surgen problemas, se convierten en observadores ávidos, analizando cada detalle, y a veces juzgando duramente. Es una línea muy fina entre el apoyo y la invasión de la privacidad. En el caso de Hande y Kerem, su popularidad mundial hizo que este escándalo resonara mucho más allá de Turquía. Sus fans en Latinoamérica, Europa y Asia estaban igualmente ansiosos por obtener información, siguiendo las noticias y debatiendo las teorías en sus propios idiomas. Esto demuestra el poder global de las estrellas de la televisión turca. Ahora, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, mucho de lo que vemos y leemos son rumores y especulaciones. A menos que las propias celebridades lo confirmen, todo lo que rodea a un escándalo debe tomarse con cautela. Puede que haya verdad en algunos de los rumores, puede que otros sean exageraciones, y puede que algunos sean puras invenciones. Lo que sí podemos afirmar es que la imagen de Hande y Kerem como la pareja perfecta y sin problemas ha sido, al menos temporalmente, empañada. Han pasado de ser el epítome del romance a estar en el centro de un drama mediático. Esto, para bien o para mal, es parte del precio de la fama. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo, a pesar de los rumores, la base de fans de Hande y Kerem sigue siendo increíblemente leal y numerosa. Muchos de ellos han expresado su apoyo incondicional, pidiendo respeto para la pareja y deseando que superen cualquier dificultad que estén atravesando. Esta lealtad es un testimonio del impacto que tuvieron en sus fans y de la conexión emocional que lograron crear. También hemos visto cómo las redes sociales juegan un papel crucial en la propagación y amplificación de estos escándalos. Un simple comentario o una foto que se filtra, o un rumor que se viraliza puede tener un impacto masivo en la reputación y la vida privada de una celebridad. Es un ecosistema digital donde la información, verdadera o falsa, se mueve a la velocidad de la luz. Para concluir, este escándalo de Hande y Kerem es un ejemplo fascinante de cómo la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de sus relaciones románticas, se convierte en un espectáculo público.
Los titulares impactantes como Hande y Kerem envueltos en escándalo alucinante no solo atraen clics y miradas, sino que también reflejan la insaciable curiosidad del público por los dramas de la vida real de sus ídolos. Lo que está claro es que a pesar de las turbulencias, Hande y Kerem siguen siendo dos de los nombres más importantes en el mundo del entretenimiento turco y su historia, sea cual sea su desenlace, continuará cautivando a sus seguidores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y el impacto de este alucinante escándalo que ha envuelto a Hande y Kerem. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante e informativo. Como siempre, les agradezco muchísimo por dedicar su tiempo a vernos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Han seguido de cerca esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.